Gracias, bendito Señor. En este día nos ponemos en tus manos, atamos y reprendemos toda fuerza mentirosa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Está atado, reprendido, echado afuera en el nombre de Jesús, y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de cada persona que escucha este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que usted lo saque adelante a cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Gracias le doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 13 al verso 15. Dice así la palabra de Dios: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Promesa de Dios. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: Dios desea un pueblo que desee ser enseñado. Gloria al Señor. Dios quiere un pueblo que deseen escuchar su voz, para enseñarnos a caminar en sus caminos perfectos, y para educarnos, para disciplinarnos, para que hagamos su voluntad en la tierra, y no andemos en altas y bajas, sino siempre firmes, haciendo las cosas con sabiduría, para no fallar, para no ser un pueblo débil, para no ser un pueblo inseguro, para no ser un pueblo acomplejado
o un pueblo de doble ánimo que duda de Dios. Y para evitarlo, Dios nos dice que solamente Él nos quiere enseñar, porque el hombre en sí mismo es todo lo que hemos hablado. El hombre en sí mismo es un débil, es un inseguro, es un acomplejado y es muy variable en todas las áreas. Ahorita dice que sí y al ratito le dice que no. Gloria al Señor, dígame, porque a usted le ha pasado. Y el pueblo que yo deseo tener tiene que ser un pueblo que desee conocerme día a día más y más, y conozcan mis leyes y sus derechos que tiene como hijo, para que nunca se den por vencidos y se atrevan a creer y hacer lo que dice mi palabra. Y no le teman a nada, porque yo soy su fuerza. Y nadie ha hecho un arma capaz de destruirte, porque tu lucha no es con carne ni sangre, o sea, con ningún humano, sino tu lucha es contra espíritus malignos, contra Satanás y sus demonios. Y nuestras armas son espirituales, en la que nunca se fabricará una arma que nos tome por sorpresa. Es por eso que yo quiero enseñarte, y no quiero que el hombre que se llama cristiano y no me obedece meta sus narices en mi palabra, porque le va a quitar la perfección y lo poderosa que es mi palabra. A todo mi pueblo que se han dejado enseñar por mí, dice Dios, yo les he dado todo poder, toda autoridad y toda mi protección para pisotear toda fuerza del enemigo y que nada les dañe, porque los he preparado para que marchen en esta tierra y vayan de poder en poder, de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y tenemos que nosotros saber, amados hermanos, que el plan de Dios es que nosotros no fallemos, que nosotros no fracasemos, sino siempre vayamos hacia adelante. Y vamos a ir hacia adelante cuando nos dejemos disciplinar por Dios, cuando nos dejemos educar por Dios. Entonces sí, otros gallos van a cantar. Entonces sí que se agarran las fuerzas malignas. Este es el pueblo que yo deseo tener. Un pueblo que sean los verdaderos amigos del Redentor Jesucristo, que sean parte de su gloria futura, en la que estarán bajo su mando, bajo su guía, bajo su instrucción y bajo su protección, en la que vale la pena ser enseñados por Dios Padre. Memorícese eso. La enseñanza viene de Dios Padre. Todo viene del Padre. Jesucristo nos dice la verdad, que tiene un Padre y lo tiene. Y sigamos el orden de sus instrucciones, de que siempre seamos enseñados por Dios, en la que también nos enseña que no solamente seremos enseñados por Él, sino también por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, lo cual vamos a ir analizando todo esto que vamos hablando. Entonces vemos que Dios Padre nos da una preciosa seguridad,
en la cual no tenemos por qué estar intranquilos, sino debemos de estar en completa paz, que cada día se vaya engrandeciendo esa paz en nuestras vidas. Y esta promesa no solamente es para nosotros, sino también para nuestros hijos y la descendencia de nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor. Vale la pena ser enseñados por Dios, amados hermanos. El Dios de fe y de toda paciencia nos da esta profecía por medio del profeta Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 54, verso 13, dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías profetizó 712 años antes de Cristo que todos nosotros seríamos enseñados por Dios y que íbamos a vivir en completa paz. Y para que se llevara a cabo esta profecía tenía que nacer Jesús de Nazaret y morir por toda la humanidad para que el Espíritu Santo estuviera en toda carne. Era la única manera de que nosotros fuéramos enseñados por Dios en todo tiempo. Y todos los que nacen de nuevo, todos los que han nacido de nuevo, tienen el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces Dios Padre ya cumplió su palabra, porque en lo espiritual todo está hecho. Ya todos podemos ser enseñados por Dios, y todos podemos vivir en paz, y todos podemos tener el Espíritu Santo. Todo depende de cada uno de nosotros, porque al que cree, todo le es posible. Gloria al Señor. Entonces, Dios, en el reino espiritual, todo está hecho a nuestro favor. Tenemos que creer, tenemos que poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a ser enseñados por el Padre eterno. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué es de suma importancia de ser enseñados únicamente por Dios? Porque la palabra de Dios es tan poderosa que al mismo tiempo que está alimentando al espíritu humano, en ese mismo instante está renovando nuestra mente. Y en ese mismo instante está disciplinando nuestro cuerpo. Vean lo grandioso que es Dios y lo que hace la enseñanza del Dios vivo. Ahora entiendes al Dios perfecto que al mismo tiempo nos está edificando, enseñándonos el camino, enseñándonos a hacer lo bueno y lo justo, enseñándonos cómo debemos de vivir en la tierra para que nos vaya bien y seamos de larga vida y seamos muy felices y seamos prosperados en todo lo que emprendamos la obra de nuestras manos. El Dios del cielo, su voluntad es que nosotros, amados hermanos, aceptemos su enseñanza. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, eso es. Amén. Y Él lo ejecuta. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que aceptar la enseñanza del Padre. Porque al ser enseñados por Dios, esa enseñanza de Dios nos ilumina el entendimiento, nos ilumina los ojos. Empezamos a ver lo que estamos haciendo mal
y nos enderezamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos servir a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos enseñados por Él, porque su palabra nos guía por el camino que debemos de andar. Nos alegra el corazón, nos hace vivir seguros y nada nos espanta. Cuando tú eres alimentado por la palabra de Dios, nada te espanta. Así el mundo y los noticieros digan lo peor que está pasando en este mundo, usted está tranquilo, confiado, como un león. ¿Por qué? Porque usted tiene su confianza en el Dios vivo que lo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que Dios quiere que nosotros aceptemos su enseñanza. Y entonces cuando nosotros aceptemos la enseñanza de Dios, nada nos va a espantar. Por supuesto, somos personas precavidos. Somos personas que respetamos lo que está pasando y tenemos disciplina para todos, nos cuidamos. Y eso es lo que el Dios del cielo también lo ve. Así que vemos, amados hermanos, si nosotros aceptamos la enseñanza de Dios Padre, vamos a vivir seguros y nada nos va a espantar, porque nuestra confianza está en Dios, que nos hace más sabios, que nos hace más fuertes para vencer los obstáculos, porque sabemos que estamos protegidos por un gobierno justo, que es el gobierno de Dios, y somos enseñados por Dios mismo, porque venga lo que venga a este mundo, nada nos dañará. Dios lo dice y tengo que creerlo. De esa manera, llueva, truene, relampaguee, usted siempre sirve a su Señor, en las buenas y en las malas. Él sigue siendo su Salvador, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Venga lo que venga, el terror no se acercará a nosotros. Los enemigos se mantendrán alejados de nosotros. Tenemos a nuestra disposición el ejército del cielo, que son los ángeles de Dios. Amén. El nombre de Jesús y el mayor de mayores, que es el Espíritu Santo, ¡aleluya!, que mora dentro de nosotros, que cualquiera que nos ataque caerá delante de nosotros. Amén. Porque sabemos diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sabemos diferenciar entre lo limpio y lo no limpio. Sabemos diferenciar entre lo santo y lo profano. La enseñanza de Dios nos ha especializado para poder trabajar en las cosas santas. Por eso no cualquiera nos puede enseñar la palabra de Dios. Mucha gente habla muy bonito, pero sus vidas es un catástrofe. Todo está solamente flotando. No hay raíces, no son cedros del Líbano que tanto van creciendo en lo espiritual y se van enraizando más también. Gloria al Señor. Así de que vemos que Dios, la enseñanza de Dios nos especializa para poder trabajar con Dios, porque todos los caminos de Dios son santos y nosotros debemos de caminar en santidad para poder servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. La palabra de Dios nos dice
Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, tenemos que limpiarnos, y la palabra de Dios nos limpia, la enseñanza de Dios limpia y nos hace sabios y nos hace ser personas sencillas, no personas orgullosas que no han conocido al Dios vivo. Así que vemos, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando tú eres alimentado por Dios, o cuando tú te dejas alimentar por Dios, vas a querer trabajar para Dios y no le vas a dar gusto a la carne, sino usted se santificará día a día más y más, porque el que es santo siga santificándose todavía, y el que es inmundo, dice la palabra de Dios, sigue en la inmundicia, dice Dios. Pero tú ya conoces mi palabra, en la cual tendrás tarde que temprano que doblar rodillas ante Dios y pedirle perdón, pero primeramente que no sea demasiado tarde. ¿Para qué le quieres pedir perdón cuando ya estés en el infierno? Muchos se van a hincar y van a decir: creo en ti, Jesucristo. Pero que el Señor les va a decir: no puedo hacer nada por ti, es demasiado tarde, ya se te terminó tu tiempo. Porque la enseñanza de Dios es tan importante para nosotros, porque Dios es el que nos ciñe de fuerza, nos ciñe de poder, de vigor, y Dios es quien hace perfecto mi camino, nuestro camino. Dios es el que lo hace perfecto, amados hermanos. Y eso es muy importante, que Dios haga perfecto nuestro caminar, que la gente se dé cuenta que usted es verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios, que camina usted humildemente. Amén. Y se sabe conducir con los demás. Ahora vamos a ver que nadie viene a Jesús sin la enseñanza del Padre. Vea bien, ya estamos metiendo el segundo cambio. Que nadie viene al Señor Jesús si no es por el Padre. Amén. Y por los labios de mi mismo Señor. Nos dice en San Juan capítulo 6, verso 44 al 46, nos dice, el Señor Jesús nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No le trajere. ¿Quién envió a Jesús a la tierra? El Padre, dice él. Y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y Cristo dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, vean la enseñanza, que tenemos que nosotros ser enseñados por Dios Padre para poder venir a los pies de Jesucristo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dijo el Señor Jesús. Gloria a Dios. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Gloria al Señor. Nuestro Salvador Jesucristo nos enseña
que ninguno viene a Él si el Padre no le trajere. Y la persona que me traiga el Padre, yo lo voy a resucitar en el día postrero. El Señor nos recuerda lo que dijeron los profetas, que todos serían enseñados por Dios. Vemos la enseñanza del Padre, sigue desde el principio hasta el fin. Y sigue hablando la palabra. Es por eso que el Señor Jesús nos dice que todo aquel que oyó atentamente la enseñanza del Padre y aprendió de Él, esa persona viene a Jesús. Amén. Viene a Jesús. Y esto no quiere decir que alguno vio al Padre, sino creyó en su palabra. Y a esto se le llama caminar por fe. Gloria a Dios. El Señor nos dice, yo he visto al Padre, porque siempre he estado con Él. Aleluya. Siempre que el Señor, el Hijo de Dios, ha estado con su Padre siempre. Amén. Siempre ha estado con su Padre. Si el Señor dice que ha visto al Padre, es porque existe un Padre. Amén. Si Él dice que lo vio, es porque existe el Padre. Y no tenemos que decir nosotros que no existe. Ya. Porque nosotros mismos, ¿sabes qué? Al decir que el Padre no existe, nos estamos colgando, nos estamos matando nosotros mismos. Porque si usted no tiene al Padre, no tiene a Jesús. Así es, aleluya. Así de sencillo. Y si no tiene al Padre, no tiene al Espíritu Santo. Son leyes divinas. Por lo tanto, de toda la humanidad la tiene que respetar eso. Amén. Por eso Dios nos dice a nosotros, ustedes tienen que ser enseñados por mí y no por el hombre, porque el hombre hace todo lo que le conviene. Amén. El hombre tuerce mi palabra, hace de mi palabra lo que él quiere. Pero si tú eres enseñado por mí y tú quieres conocerme más y más, tú vas a hacer mi voluntad y vas a hablar lo que yo te diga que hables. Gloria al Señor. Así que no tenemos que decir nosotros que no existe, porque al decirlo estamos haciendo mentiroso a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y Cristo no es mentiroso. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Cristo añadió, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie entrará al cielo, dice, si no es por mí. Cristo es la puerta para que nosotros entremos al cielo. Y, amados hermanos, y tengamos un Padre y tengamos al Espíritu Santo. Aleluya. Él es la puerta. Amén. Jesucristo. Ahora ves lo importante que es ser enseñados por Dios. El hombre te ha enseñado otras cosas, lo que a él le conviene, pero Dios dice, no, déjate enseñar por mí. Tú sigue mi palabra y el Espíritu Santo te va a enseñar. El Espíritu Santo te va a guiar. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vemos, amados hermanos, la importancia que es ser enseñados por Dios, porque de esta manera aborreceremos todo el camino de mentira. Si usted aprueba algo que está fuera de la palabra de Dios, que tuerza la palabra, usted, ¿sabes qué? No aborrece, usted está peligrando su salvación. Amén. Usted dice que tiene a Jesús, pero ni a Jesús tiene. No tiene a Jesús. Porque si tuviera a Jesús,
respetaría lo que Jesús dice, que tiene un Padre y que lo ha visto y que viene a hacer su voluntad. Si Él lo dice, yo lo creo. Así de sencillo. Y como somos enseñados por Dios, vamos a aborrecer todo camino de mentira. Y en nosotros no va a haber tropiezo. ¿Por qué? Porque estamos siendo enseñados por Dios mismo. Y Dios es el Todopoderoso. Gloria a Dios. Que Él quiere que nosotros vayamos de poder en poder, de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver de quién era la doctrina que vino a predicar el Señor Jesús a la tierra. Eso es de suma importancia. ¿De quién era la doctrina que el Señor Jesús vino a predicar a la tierra? El Padre no lo tenemos por qué desechar. Porque si nosotros desechamos al Padre, no tenemos a Jesús. Cuando usted tiene un Padre, es porque Jesús, usted aceptó a Jesús como su Salvador personal. Gloria al Señor. Vamos a ver de quién era la doctrina que vino a predicar el Señor Jesús a la tierra. Primeramente, tenemos que saber los sinónimos de la palabra doctrina. El sinónimo de la palabra doctrina es enseñar. El sinónimo de la palabra doctrina es disciplinar. Y el sinónimo de la palabra doctrina es un sistema. Un sistema. Y el Señor Jesús nos habla por sus propios labios. Él nos lo dice. Si yo digo que creo en Jesús y no hago lo que Él dice, entonces vengo a ser un mentiroso yo. Pero si creo lo que Dios, Jesucristo dice, entonces estoy apoyando el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por los labios del Señor nos dice San Juan capítulo 7, versos 16 al 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Dice Jesús, la doctrina, lo que yo estoy predicando, no es mío. Y nos dice de quién es. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesús a la tierra? Dios Padre. Entonces la doctrina que vino a predicar Jesucristo a la tierra era la enseñanza de Dios Padre en la tierra. Gloria al Señor. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice el Señor Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios Padre o si yo hablo por mi propia cuenta. Vean aquí, el Señor nos da una claridad en la palabra. El Señor nos dice: yo fui enviado del cielo con una misión de enseñar, con una misión de disciplinar, con una misión de establecer el sistema de mi Padre en la tierra, que es su propia doctrina. Yo no vine para hablar de mí mismo, sino del Padre que me envió. Y vemos de que Jesús siempre habló de su Padre. Ahora el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, amados hermanos, que de esta misma manera que Él fue enviado, que de esta misma manera que Él no habló por su propia cuenta, que también el Espíritu Santo iba a ser enviado por Dios Padre
y que Él iba a enseñar la doctrina del Padre. Entonces, la palabra de Dios nos dice por los labios de mi Señor Jesús, en San Juan 16:13, nuestro Señor Jesús nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no venía a hacer lo que se le diera la gana a la tierra. No. El Espíritu Santo venía también a cumplir órdenes de Papá Dios, de Dios Padre Todopoderoso. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere. El oído del Espíritu Santo está muy atento a la orden del Padre, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Amén. del Padre de las luces, donde no hay sombras de variación. El Padre es el que ordena al Espíritu Santo qué don manifestar en la tierra. Y Él que lo manifiesta. Él recibe órdenes de Dios Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y todo está, amados hermanos, guiado, ordenado, planificado por el jefe de jefes, que es Dios Padre Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué clase de doctrina? ¿Qué clase de doctrina lo mandó su Padre que enseñara a la tierra? La palabra de Dios nos dice que Jesús entró en una sinagoga, y en la sinagoga había un hombre que tenía espíritu inmundo. Un hombre, cuando el hombre que tenía espíritu inmundo vio a Jesús, le grita y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Tú, Jesús de Nazareno, ¿has venido a destruirnos? El Señor Jesús le dice: cállate y sal de él. Y en ese mismo tiempo salió el espíritu inmundo de aquel hombre endemoniado. Amén. Y nos dice la palabra de Dios a continuación en Marcos 1:27: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Vea esto, amados hermanos. Dios Padre mandó a su Hijo que enseñara una nueva doctrina con autoridad, no como los fariseos, no como los principales sacerdotes y los saduceos y los herodianos. No, una doctrina diferente, una doctrina de poder. Y muchos siguen como los fariseos, predicando una doctrina sin poder. No soy nadie, no lo merezco, soy un triste gusano. Pues tenga cuidado, no se sienta gusano, tenga cuidado con la gallina de la vecina, no se lo vaya a comer por sentirse gusano. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué dice el apóstol San Juan de la enseñanza del Padre y de la enseñanza del Señor Jesús? En segunda de Juan, capítulo 1,
Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahí hay muchos extraviados. Hay muchos extraviados que dicen que creen solamente en Jesús. Ni a Jesús tienen, menos al Padre y menos al Espíritu Santo. Así de que la cosa es tan sencilla. Es tan sencilla solamente seguir la enseñanza de Dios Padre. Amén. Entonces, vemos, amados hermanos, que la palabra dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Cristo nos dice que Él ha visto al Padre. Cristo nos dice que Él enviará, le dirá al Padre que envía al Espíritu Santo, otro consolador. Amén. Entonces, esa es la doctrina, la enseñanza de Dios y la enseñanza de Cristo. Aleluya. En la tierra. Entonces, dice que cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, dice, ese tiene al Padre. ¡Wow! Aleluya. Ese tiene al Padre y al Hijo. Amén. Gloria al Señor. El que persevere en la doctrina y que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, tiene un Padre. Y al tener al Padre también tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Aleluya. Ahora estamos como en los tiempos religiosos de los religiosos. O peor, diría yo, de que muchos, los fariseos, los principales sacerdotes, los saduceos y los herodianos le dijeron al Señor en San Juan 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis. Escuche muy bien esas palabras. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes no me conocen. Nosotros conocemos a Jesús cuando lo aceptamos como nuestro único Salvador personal. Y Jesús, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos reconcilia con el Padre y nos da un Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Gloria al Señor. Ahora vea esto. Ahora vea esto, amados hermanos. El Espíritu Santo fue enviado para enseñar y hacer las dádivas del Padre y testificar del Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, por los labios de nuestro Dios y de nuestro amado Jesucristo, a quien amamos, a quien respetamos, a quien seguimos sus pisadas, y creemos que todo lo que Jesucristo dice es verdad, porque Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie tiene un papá, nadie va con papá si no es por mí, dijo el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Gloria al Señor. Y nos dice el Señor Jesús por sus propios labios, San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, nos especifica quién es el Consolador y nos dice, el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Amén. ¡Wow! ¿Quién envió al Espíritu Santo? El Padre. El Padre.
¿A qué lo envió? A enseñar, Amén, a amén. enseñarnos. Por eso la palabra dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, de que cualquiera agarre una Biblia, porque son vividores, porque son quedadores de bien y no le dan la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Pero Dios dice, déjense enseñar por mí, dice el Padre Eterno, y serán enseñados por Jesucristo, y serán enseñados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Vea que la palabra de Dios es como una cadena, va enlazando eslabón tras eslabón. Gloria al Señor. Amén, amén. Pero muchos hacen lo que quieren con la palabra de Dios. Y aquellos que son cristianos, entre comillas, creen en esos mentirosos, en esos hijos del diablo. Sí, hablan muy bonito, predican muy bonito, pero todo es de la boca para afuera. No aman y no respetan a mi Señor y Dios Jesucristo. Aleluya. Y tenemos que respetarlo. Amén, amén. Nos dice el Señor Jesús, San Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará. Amén. Porque nosotros tenemos que ser enseñados por Dios Padre. Toda esta enseñanza, tanto de Jesús como del Espíritu Santo, es la doctrina del Padre. Amén. Una nueva doctrina con autoridad, no una doctrina de hombres, que muchos no tienen como guía al Espíritu Santo. Se atienen lo que el hombre, y sabrá Dios qué hombre sea. No saben que ese hombre, quien les dejó escrito ese libro del maestro, no saben si es un adúltero, un fornicario, no saben si es un ladrón. Por eso Dios nos dice, todos tienen que ser enseñados por mí. Tienen que ser enseñados 100% de mi palabra que les dejé escrita. Y vemos, amados hermanos, que el Señor sigue hablando. Él os enseñará todas las cosas. Amén. Hermanos, cuando yo empecé la vida cristiana, a mí me dijeron, hermano Héctor, vaya a una escuela bíblica, Dios lo está usando bien bonito, vaya allí para que lo moldeen. No, dije yo, no, me van a quitar lo que ya traigo de nacimiento, de ser sincero, de ser humilde, de que todo sea normal en mi vida. No, yo no quiero enseñanzas de hombres, yo quiero oír palabras del cielo, palabras que edifican, palabras que nos alientan, palabras que son escudos y nuestra fortaleza para lo que el diablo mande a este planeta Tierra, estemos protegidos por el Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos va a recordar todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos, o lo que Jesús nos dice en la palabra. El Espíritu Santo ahí está para enseñarnos y para recordarnos lo que Jesús
hizo en esta tierra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Oh, alabados con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Alabado sea Dios. La palabra de Dios sigue hablando de que nosotros no tenemos que ser enseñados por cualquier hombre. Por cualquier hombre. No todo el tiempo tienes que decir amén. Porque no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que vuela es paloma. Tú tienes que discernir las cosas. Y nosotros no tenemos que caer en las garras de esos vividores, de esas personas que en realidad su enfoque son en las cosas materiales y su enfoque no está en las cosas de Dios. Y Dios nos dice que Él desea un pueblo que deseen ser enseñados por Él. Y yo soy uno de ellos. Que Dios me siga, que me siga alimentando, que me siga dando, que me siga revelando, porque para mí me es muy fácil creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Para mí es difícil creer al humano. El humano miente. El humano roba. El humano estafa. El humano siempre dice, para mí. Nunca dice, para el hermano. No, todo el tiempo véngase. No les importa dejar niños desamparados. No les importa dejar familias llorando. Pero ellos obteniendo su ambición, son felices. No, Señor. El único que la única felicidad en nosotros debe de ser Dios. Amén. Dios. Y nos dice, pero vosotros tenéis la unción. 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es la unción que habla aquí? El Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿por qué dice que nosotros conocemos todas las cosas? Porque Dios está viendo un pueblo sometido a Él, un pueblo que desea ser enseñado por Dios y no por el hombre. Entonces, en nosotros hay un maestro que está todos los días y hasta el fin del mundo. Está con nosotros las 24 horas. El Espíritu Santo para enseñarnos, para decirte qué es lo que tienes que hacer. Para ordenarte. Ay, a mí nunca, dicen muchos, a mí nunca me ha hablado el Espíritu Santo. Es que tú no lo has dejado hablar. Y cuando habla, lo callas. Y cuando habla el Espíritu Santo, te justificas tú mismo. Deja que Dios te eduque. Deja que Dios te discipline. Para que tú vayas conociendo todo lo de Dios. Porque mientras estemos en el planeta Tierra, nunca vamos a llegar a la plenitud de Dios. Nunca. Pero luchando podemos lograr alcanzar el cielo. Entonces allá sí vamos a alcanzar la plenitud para estar con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Allí mismo en 1 Juan 2:27
Dice, pero la unción, pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, del Padre, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No hay necesidad que nadie te enseñe. En otras palabras, no está diciendo que aquellos que viven en santidad, aquellos que su enfoque esté en Dios, no está hablando de esos hombres. Está hablando de los hombres engañadores, de los hombres rebeldes, de los hombres que no obedecen a Dios. Cuídate de ellos y no quieras hacer como ellos. Nosotros debemos de luchar para ser como Cristo, para ser imitadores de Cristo como hijos amados. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Para eso está aquí dentro de nosotros. Tenemos un maestro que está con nosotros cada 24 horas. Está con nosotros, vive dentro de nosotros para enseñarnos. Para enseñarnos. No. El Espíritu Santo no va a enseñarte por su propia cuenta, no. Él va a enseñar la doctrina del Padre, la misma doctrina que el Señor Jesucristo vino a predicar a la tierra, una nueva doctrina con autoridad y no como los fariseos. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. El Espíritu Santo es verdadero, no es mentira. El Espíritu Santo existe. Según ella os ha enseñado, según el Espíritu Santo nos ha enseñado, permanecer en Él. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, dice la palabra, no tienen necesidad que nadie os enseñe. ¿Cuántos te quieren ir a dar estudios en tu casa? Y son doctrinas erróneas, enseñanzas de hombres, tradiciones de hombres. Y mi Señor Jesús les dijo a aquellos religiosos, fariseos, les dijo, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque no están enseñando mi palabra, sino están enseñando tradiciones de hombres. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Tenemos un Dios Padre que nos revela por el Espíritu Santo. La revelación viene de arriba. De arriba, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. De allá. Aquí no hay que usted le va a cambiar. No, porque usted mismo se está ahorcando. Tenemos un Dios Padre que nos revela por el Espíritu. El Espíritu conoce todo lo de Dios. Y todas las cosas conoce el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. El Padre es Dios. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros para pisotear la palabra de Dios y decir que el Padre, que Dios Padre no existe, y decir que Dios Espíritu Santo no existe? Si no existe el Padre y no existe el Espíritu Santo, tampoco existe Jesús, porque no tienes a Jesús. Cuando tienes a Jesús, cuando naces de nuevo, tienes un Padre y tienes un Espíritu Santo.
Gloria al Señor. Y la palabra de Dios nos dice, primera de Corintios capítulo 2, versos 10 al 13. Pero Dios Padre nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él conoce todo lo profundo de Dios, porque Él es Dios. Amén. Él lo conoce todo. Ahora nos dice, verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Dios nos dice, ¿sabes qué? Los hombres no te pueden enseñar nada acerca de la palabra. Tienen que ser hombres que se sometan a Dios. Hombres que sean de testimonio. Hombres que amen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que estén dispuestos a pagar el precio y hasta dar la vida por Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Amén. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce de las cosas de Dios, solamente el Espíritu Santo. Amén. Solamente el Espíritu Santo, de eso está hablando. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí yo no les enseño sabiduría humana, todo es sabiduría divina. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. ¡Oh, aleluya! Ahora entiendes el por qué Dios Padre desea un pueblo que desee ser enseñados por Él y no por el hombre. Entiende las cosas santas. Son santas. Y los santos nomás tienen que predicar el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que todos nosotros seamos enseñados por Él. Amén. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad y no hagamos nuestra voluntad. Que el Señor me le siga bendiciendo en gran manera.